La cámara del trono del soberano eterno había sido diseñada para inspirar asombro y temor en igual medida. Catedral, techos abovedados, cubiertos de material bioluminiscente que proyectan todo con fría luz clínica. El trono mismo se encontraba en la parte superior de una plataforma que requería que los suplicantes subieran 17 escalones. Uno por cada mundo conquistado personalmente por la reina Seleni Bartara durante su reinado. Seleni se sentó en ese trono ahora, revisando exhibiciones tácticas proyectadas en el aire ante ella, mientras sus asesores discutió sobre la disposición de las embarcaciones humanas capturadas. La batalla en el sector Arcturus había sido decisiva. 3 frigots humanos destruidos, 1 capturado, bajas mínimas de Albari. Debería haber sido una victoria perfecta. Los prisioneros deben ser trasladados a instalaciones de procesamiento de inmediato, señor, dijo Caven. Sus largas orejas retrocedieron en la postura agresiva que adoptó Albari al argumentar a favor de la violencia. Protocolos de interrogación estándar, luego públicos ejecución, envíe un mensaje a las celdas de resistencia restantes. Algunos pueden tenga valor de inteligencia, respondió el comandante Tera. El comando Frigots capturado, la tripulación debe permanecer retenida más tiempo con fines de extracción. Seleni escuchó con la mitad de su atención, la otra mitad ocupado por el extraño vacío que parecía seguir a cada victoria últimamente, otro mundo sometido, otra resistencia aplastada. Otro día de poder absoluto, dejándola sintiendo absolutamente nada. ¿Qué hay del piloto? Alguien preguntó. La atención de Seleni afilado. ¿Qué piloto? El humano que mató a 17 de nuestros guerreros durante la acción de abordaje, dijo Caven con rabia apenas reprimida. Teniente Connor Drake, según su designación militar. Debería ser ejecutado inmediatamente como ejemplo. 17 Seleni interrumpido. Un humano mató a 17 guerreros Albari. Con armadura de combate y posicionamiento defensivo, aclaró el comandante Tera. Pero sí, combate inusual capacidad para su especie. Seleni sintió que algo despertaba la curiosidad, la primera interés genuino que había sentido en meses. Tráelo a mí. Sus asesores intercambiaron miradas. Majestad, es solo un piloto, protestó Caven. Rango insignificante, no valor estratégico. Mató a 17 de mis guerreros. Quiero ver qué impulsa ese tipo de resistencia. El tono de Seleni no rompió ninguna discusión. Tráelo aquí ahora. 20 minutos después, las puertas de la cámara del trono se abrieron dilatadamente y 2 guardias Albari escoltó al prisionero humano adentro. Llevaba armadura de combate completa, cicatrices y quemado por la batalla, el voluminoso casco ocultando su rostro. Sus manos estaban atadas, pero caminaba con paso firme, sin mostrar signos de las heridas que Seleni sabía que debe haber sostenido. Los guardias lo obligaron a arrodillarse en la base de la plataforma del trono. Él no se resistió, pero algo en su postura sugería que el cumplimiento era una elección en lugar de una sumisión. Seleni lo estudió de ella posición elevada. La armadura era tosca para los estándares Albari, pero efectiva. Lo había mantenido con vida el tiempo suficiente para matar a 17 de sus mejores guerreros. Ella trató de imaginar qué tipo de humano llevaba esa armadura. ¿Qué cara había debajo de ese casco? Quítate el casco, ella comandado en estándar. El humano no se movió. Los guardias levantaron su plasma armas con cautela. Caven dio un paso adelante. La reina te dio una orden, humano. Cumpla o lo eliminaremos con la cabeza. Lenta, deliberadamente, el humano se estiró con las manos atadas y desenganchó los sellos del casco. El silbido de igualar la presión resonó en la cámara silenciosa. Se quitó el casco y Seleni finalmente vio el rostro de su enemigo. Él era más joven de lo que ella esperaba, a mediados de los 20 por el envejecimiento humano, estándares, aunque su corta esperanza de vida hacía que la edad fuera difícil de juzgar. Cabello oscuro enmarañado por el casco, heridas leves que marcaban su rostro, un corte por encima de un ojo, moretones a lo largo de la mandíbula. Sus ojos eran de un inusual tono azul verdoso que parecía para captar la luz bioluminiscente. Pero no fueron sus rasgos los que hicieron que el discurso preparado de Seleni muriera en ella de la garganta. Era la forma en que la miraba. No con odio, aunque tenía todas las razones para odiar a la reina que había conquistado su gente. No con miedo, aunque permaneció prisionero ante alguien que podía ordenar su muerte con una palabra.
No con la evaluación calculadora que había visto en innumerables enemigos tratando de encontrar debilidades para explotar. Él la miró con pena y debajo de eso algo peor, profunda decepción, como si esperaba algo mejor y se sintió decepcionado por lo que encontró. Seleni había pasado 15 años al mando de los Alvari Imperio. Ella había enfrentado intentos de asesinato, aplastado rebeliones, expandido su territorio a través de una eficiencia despiadada. Miles la habían mirado con miedo, con odio, con asombro. Nadie la había mirado nunca con lástima. El silencio se alargó. Ella los asesores cambiaron incómodamente. Los guardias mantuvieron su entrenamiento con armas. Y este humano, este prisionero, este enemigo que había matado a 17 de sus guerreros, la miró a los ojos con una expresión que decía que veía más allá del trono y la corona y el imperio a algo que había pasado toda su vida escondiendo. Él vio su soledad. Pregunté por tu nombre, dijo Seleni, su voz sonó más fuerte de lo que pretendía porque algo en su mirada había la sacudió. Teniente Connor Drake, Segunda Flota, Fuerza de Defensa Arcturus, dijo con calma. Su estándar era acentuado, pero claro. Número de serie 7749, Delta 6. No me importa tu designación militar. Seleni se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar la ventaja psicológica que su expresión de alguna manera le había robado. Quiero saber por qué un humano mató a 17 de mis guerreros. ¿Qué impulsa a ese tipo de desesperación, resistencia? Connor se quedó callada por un momento, aún sosteniendo su mirada con esa desconcertante franqueza. Lo mismo eso te impulsa, dijo finalmente. La creencia de que por lo que luchamos importa más que por lo que cuesta. ¿Y por qué estás luchando? Tu resistencia es feudal. Tenemos números superiores, tecnología superior. Estamos luchando por existir como nosotros mismos en lugar de como súbditos de tu imperio, Connor interrumpió amablemente. Y tienes razón, probablemente perderemos. Pero el costo que infligimos podría hacerte cuestionar si Conquest vale el precio. Eso no es cómo funcionan los imperios, dijo Seleni fríamente. No cuestionamos. Escalamos hasta se logra la victoria. Conozco esa expresión de nuevo, lástima y decepción. Eso es lo que lo hace trágico. ¿Te atreves a juzgarme? Seleni se puso de pie, con su voz resonando en la cámara. Tú, un soldado de una especie que apenas puede sobrevivir más allá de su sistema de origen, se presume que juzga a un imperio que puso orden en 47 mundos. No estoy juzgando tu imperio, dijo Connor, en silencio. Estoy observando cuánto te ha costado y preguntándome si ya lo has notado. La cámara del trono estaba absolutamente silenciosa. Los asesores de Seleni parecían conmocionados que el prisionero seguía hablando, y mucho menos diciendo cosas que rayaban en un insulto traicionero. Los guardias apretaron el agarre de las armas, esperando la orden de ejecución. Pero Seleni no podía apartar la mirada de esos ojos azul verdosos que veían demasiado. ¿Qué crees que me ha costado exactamente?, ella exigió. Todo lo que importa. Connor dijo, mira alrededor de esta habitación, estás rodeado de asesores que te temen, guardias que te obedecen, súbditos que se inclinan ante ti, pero que realmente te conocen. Quien te ve como algo más que la corona que llevas, quien lloraría tu muerte como persona en lugar de luchar por ella sucesión. Las palabras golpearon como golpes físicos porque articulaban algo Seleni lo había sentido, pero nunca lo reconoció. El profundo aislamiento del absoluto poder. La soledad de ser temido en lugar de conocido. Guardias, ella dijo, voz cuidadosamente controlada. Lleve al prisionero a la detención segura, no a las celdas de ejecución. Cuartos individuales, Caben dio un paso adelante, con las orejas rígidas de disgusto. Majestad, este humano es peligroso. Es un soldado herido contra todo un acorazado de guerreros, creo que podemos manejar el riesgo de seguridad. Seleni le dio la espalda a Connor. A despido. No he terminado de entender qué impulsa su resistencia. Él será retenido por más tiempo interrogatorio. Escuchó a los guardias arrastrando a Connor hasta sus pies, escuchó sus pasos mientras lo escoltaban hacia afuera, no se dio la vuelta hasta que las puertas se sellaron detrás de ellos. Luego se hundió de nuevo en su trono y miró fijamente al vacío, espacio donde el humano se había arrodillado, tratando de entender por qué su lástima la había sacudido más que cualquier amenaza o insulto, podría. Caben se acercó con cautela. Majestad, con respeto, manteniendo lo humano alive está despedido,
dijo Seleni rotundamente. Todos ustedes, quiero la cámara despejado. Sus asesores intercambiaron miradas preocupadas, pero obedecieron. En cuestión de minutos, Seleni estaba sola en la gran sala del trono, rodeada de los símbolos de su poder y sintiéndose más aislada que ella se había sentido alguna vez en su vida porque un prisionero humano la había mirado y había visto lo que nadie más había visto nunca, reconocido. Que había construido un imperio y se había perdido en el proceso. Y ello peor era que parecía decepcionado, como si hubiera esperado algo mejor de ella. Como si él pensara que ella podría ser más de lo que ella había vuelto. La idea era absurda, peligrosa. Ella debería haber ordenado su ejecución de inmediato. En cambio, activó la vigilancia. Alimentaba su celda de detención y lo observaba quitarse la armadura con cuidado metódico, atendiendo lesiones que deberían lo han debilitado, pero de alguna manera no lo hicieron. Y se preguntó cómo sería que alguien la mirara sin mirarla, miedo u odio, pero con el tipo de comprensión clara que dijo que la vieron, realmente la vieron y pensaron que ella podría valer la pena saberlo. La idea la aterrorizó, que era exactamente por lo que ella no podía apartar la mirada. Pasaron 3 días antes de que Seleni reconociera lo que todos en ella la estructura de mando ya se había dado cuenta. Estaba obsesionada con el prisionero humano. Ella revisó la vigilancia imágenes de su celda con una frecuencia que la avergonzaría si alguien supiera los números exactos. Ella leyó el médico informe sobre sus heridas. Ella analizó las grabaciones de combate de la acción de abordaje, viéndolo pelear con una combinación de precisión táctica y creatividad desesperada que su ejército el entrenamiento no pudo clasificar del todo. Connor Drake no se comportó como un enemigo derrotado. Él sostuvo disciplina, ejercitándose a diario a pesar de las lesiones, manteniendo su celda ordenada, manteniendo qué rutinas podía manejar en cautiverio. Pero también hizo cosas que no tenían sentido táctico. Él cantaba a veces canciones en idiomas que el software de traducción no podía analizar. Él dibujó cuadros en las paredes utilizando la condensación de los sistemas ambientales. Pasó horas sentado en silencio mirando fijamente a la nada con una expresión que Seleni reconoció porque ella misma lo había usado en momentos privados, profundo cansancio con el ciclo interminable de violencia. Al 4.º día, Seleni tomó una decisión que horrorice a su jefe de seguridad si él lo supiera. Ella fue a la celda de Connor sola. Majestad, debo protestar. El comandante Tera comenzó cuando Seleni despidió a los guardias, señalado y anulado. Espera afuera. Si no salgo en 30 minutos, puedes entrar. Y ejecutar al prisionero por atacarme. El tono de Selene dejó en claro que la discusión había terminado. Ella entró al cel, y Connor se puso de pie de inmediato, un gesto de respeto que la sorprendió. La mayoría de los prisioneros se acobardaron o trataron de imponer su dominio. Él tampoco, simplemente reconoció su presencia con la misma calma mesurada que había mostrado en la sala del trono. Puedes sentarte, dijo Seleni, tomando la única silla de la habitación. Un sutil juego de poder. Prefiero pararme si todo es lo mismo para usted, Connor dijo cortésmente. No es lo mismo para mí. Siéntate. Él se sentó en la plataforma de dormir, mantener el contacto visual en una manera que sería insubordinate entre Albari, pero de alguna manera no se siente una falta de respeto. Usted mató a 17 de mis guerreros, Seleni dijo, tomar la decisión de comenzar con los hechos más que en las preguntas incómodas de su mirada planteadas. 16 durante el embarque de acción, uno más de los que murieron a causa de lesiones después. Yo sé, Connor dijo en voz baja. Recuerdo cada una de sus caras. La admisión la sorprendió. Ella esperaba justificación o desviación. Tú no intenta excusarlo. Afirma que fue un combate necesario. Que era necesario proteger mi tripulación. Pero eso no lo corrige ni borra lo que tomé de esos guerreros y sus familias. Él la miró a los ojos, tenían vidas, futuros, gente que se preocupaba por ellos. Terminé con eso. El hecho que estemos en guerra no cambia esa realidad. Seleni volvió a perder el equilibrio. Entonces, ¿por qué pelear? Tu resistencia es feudal. Cada batalla te cuesta recursos que no puedes reemplazar, vidas que no puedes salvar. Luchamos porque la alternativa es aceptar el sometimiento. La voz de Connor era tranquilo pero firme. Y sí, probablemente perderemos, pero podemos hacerlo lo suficientemente costoso que tal vez te preguntes si Conquest vale el precio. Los imperios no funcionan así. No nos retiramos por el costo.
Lo sé, Connor interrumpió amablemente. Tú escalas. Tú abrumar. Nunca cuestionas si el objetivo justifica los métodos. Entiendo cómo funcionan los imperios. Pero entonces, ¿por qué mirarme como si estuvieras decepcionado? ¿Por qué esa expresión en la sala del trono como si esperaras algo mejor? El cuestión salió más vulnerable de lo que Seleni pretendía. Pero Connor no aprovechó la apertura. En cambio, él considerado cuidadosamente antes de responder. Porque vi algo en ti que no te permites reconoce. Eres brillante. Tus decisiones tácticas demuestran que eres capaz de compasión. Me diste habitaciones individuales en lugar de las celdas de ejecución. Pero has construido muros tan alto a tu alrededor que estás encarcelado por tu propio imperio. Soy la emperatriz. Tengo poder absoluto y aislamiento absoluto. Connor dijo que el poder sin conexión es solo una jaula dorada. Lo he visto antes en comandantes, que priorizó la misión sobre la humanidad. Ganaron batallas pero se perdieron a sí mismos, presume saber lo que he perdido. Supongo que nada. Observo. Él hizo un gesto. Alrededor de la celda. Vienes aquí solo, despidiendo guardias, arriesgando tu seguridad. Para hablar con un prisionero que no debería significar nada para ti. ¿Por qué? Seleni podría haber mentido. Podría haber reclamado estratégico recopilación de inteligencia o guerra psicológica. En cambio, se encontró a sí misma diciendo la verdad. Porque nadie más me mira como tú lo hiciste. Todo el mundo ve la corona, el poder, el imperio, lo viste. Ella hizo una pausa, luchando con las palabras. Tú me viste. Y no puedo recordar la última vez que alguien hizo eso. Eso debe ser solitario, dijo Connor, y la dulzura de su voz hizo que algo se quebrara en la compostura cuidadosamente mantenida de Selene. La soledad es irrelevante. Sirvo a mi imperio. ¿Y quién te sirve? La pregunta era suave pero devastador. ¿Quién comprueba si estás bien? ¿A quién le importa si eres feliz o simplemente funcional, quien te conoce como persona en lugar de una posición? La respuesta fue nadie, y ambos lo sabían. Seleni se puso de pie abruptamente, girando se alejó porque ella no podía mantener la compostura mientras él la miraba con esa comprensión. Esta conversación es inapropiado. Probablemente, Connor estuvo de acuerdo. Pero viniste aquí por una razón, y no era para interrogarme sobre inteligencia militar. Él tenía razón. Ella vendría porque durante 3 días no había podido dejar de pensar en esos momentos en la sala del trono cuando alguien finalmente vio más allá de su armadura. ¿Por qué me miraste con lástima?, ella preguntó, todavía sin darse la vuelta. En la sala del trono, ¿por qué lástima, en lugar de odio o miedo? Porque reconozco algo en ti que yo mismo sentí, dijo Connor. Después de perder suficientes personas, es más fácil dejar de conectarse, más fácil concentrarse en el deber y misión y dejar que todo lo demás desaparezca. Construyes muros para protegerte de más pérdidas. Y eventualmente te das cuenta de que has construido una prisión y crees que eso es lo que he hecho. Creo que te has pasado toda la vida diciéndote que la emoción es debilidad, que la conexión es vulnerabilidad, que una buena ruler está solo. Y creo que has construido un imperio sobre esos principios mientras te asfixias lentamente bajo el peso del aislamiento. Seleni se volvió hacia él. No sabes nada de mí la vida. No, Connor reconoció. Pero sé sobre la soledad. Sé lo que se siente como tener gente a tu alrededor constantemente, pero nadie que realmente te conozca. Sé lo agotador que es para mantener una mascarilla en cada momento de cada día. Hizo una pausa. Y yo sé que a veces, lo más valiente que puedes hacer es admitir que estás cansado. No puedo permitirme estar cansado. El imperio continuará ya sea que reconozcas tu humanidad o no. La pregunta es si sobrevivirás al imperio o si te consumirá por completo. Las palabras colgaban en el aire entre ellos. Cargada de implicaciones, Seleni no estaba lista para examinarla. Ella había llegado a entender el prisionera que había matado a sus guerreros y, en cambio, encontró a alguien que la entendía de una manera que nadie más había intentado. Este interrogatorio ha terminado, dijo, moviéndose hacia la puerta. No fue realmente un interrogatorio, observó Connor. No preguntaste sobre tácticas de resistencia, movimientos de flotas, inteligencia estratégica. Preguntaste por qué te miraba de cierta manera. Seleni se detuvo en la puerta, con la mano en el gatillo.
Y si lo hice, ¿qué hace eso? Decirte que en algún lugar debajo de la corona y el imperio hay una persona que quiere ser vista y eso aterroriza tú. Ella se fue sin responder, pero sus palabras la siguieron como sombras. Durante las siguientes semanas se estableció un patrón imposible. Describió la Tierra antes de las guerras, cuando la humanidad estaba fracturado y caótico, pero vibrantemente vivo. Habló de música, mostrando sus grabaciones de sus archivos personales que los guardias habían pasado por alto, sonidos que la cultura albari clasificó como ruido frívolo, pero que Connor describió con reverencia generalmente reservada para las cosas sagradas. Y Seleni, a pesar de que cada instinto gritaba que esto era peligroso, se encontró compartiendo cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre la soledad del poder absoluto, sobre el brutal reinado de su padre y las lecciones que enseñó sobre la fuerza que requiere su presión emocional. Sobre el hecho de que ella tenía asesores y súbditos de todo un imperio, pero ni una sola persona a la que pudiera llamar amiga. Eso es no vivo, dijo Connor durante una conversación. Eso es solo existir con decoración imperial. ¿Y qué sabrías sobrevivir? Seleni desafió. Eres un soldado en un perder la guerra, enfrentarse a la ejecución o la prisión permanente. En este momento, sí, pero he vivido. Su expresión se suavizó de memoria. He amado a la gente. He creado cosas, música, arte, momentos de conexión que importaban más que cualquier otra victoria estratégica. Me senté alrededor de fogatas con amigos y me reí hasta que no pude respirar. He elegido desordenado, conexión complicada sobre aislamiento seguro. ¿Y a dónde te llevó eso? Capturado, encarcelado, esperando morir. Esme tiene 30 años de estar plenamente vivo en lugar de la existente como una función de imperio. Connor dijo, cuando muera mañana o dentro de 50 años a partir de ahora, voy a morir, saber que yo era una persona que le importaba a otras personas. No solo una designación o un rol, sino alguien que era conocido y valorado por ser yo mismo. Las palabras encantadas Seleni días después. Ella comenzó a notar cosas acerca de su vida, ella nunca había cuestionado. Los asesores que se acercaron con deferencia calculada nunca fueron genuinos calidez. Los sujetos que se inclinaron pero nunca sonrieron. La ausencia completa de cualquier persona quien lloraría su muerte como persona en lugar de luchar por una ventaja política en la crisis de sucesión. Ella gobernó 47 mundos y no tenía nada real. La crisis llegó un día que comenzó como cualquier otro. Seleni estaba revisando propuestas de expansión cuando Sipuide sonó la alarma. Brecha de seguridad en las cubiertas de carga. Una célula de resistencia humana se infiltraron a través de un convoy de suministros y se movían por los pasillos de los soberanos eternos con un propósito claro: asesina a la reina. El equipo de seguridad de Seleni la trasladó a la Cámara del Trono, estableciendo perímetros defensivos mientras los guerreros cazaban a los infiltrados. Eso debería haber sido rutinario. Las células de la resistencia que habían intentado asesinar antes siempre fallaban. Pero algo sobre esto el intento se sintió diferente, más coordinado. Majestad, hemos acorralado a 3 de los infiltrados, pero estamos leyendo al menos 2 más aún móviles. La comandante Tera informó que su arma estaba lista. Se están moviendo hacia los seguros secciones de sujeción. La sangre de Selen se enfrió. Connor, el prisionero humano, no es su objetivo. Conoce tácticas de resistencia. Si lo liberan, él podría ayudar, ellos navegan el barco. Era una preocupación lógica, pero Seleni sabía que su miedo era más personal. La idea de que Connor muriera en fuego cruzado, o algo peor, ser liberada e irse de inmediato le tensó el pecho. Los guardias están apostados en su celda, le aseguró Tera. Entonces la comunicación crepitó de pánico, sujeción segura bajo ataque, varios guardias caídos. La alimentación se corta a estática, Seleni tomó una decisión que horrorizaría a su abogado. Iré allí, Majestad. Absolutamente no. Eso es un ordene, comandante. Me escoltarás con total seguridad, pero ahora iré a esa zona de espera. Los pasillos eran caos. Guerreros corriendo a posiciones defensivas, alertas a todo volumen, la IA del barcoseguimiento de intrusos a través de redes de sensores. Seleni mueve a través del Contera y 6 guardias de élite de la rúbrica hacia la sección de sujeción segura. Llegaron para encontrar cuerpos. Ambos albariguardias e infiltrados humanos, evidencia de feroces combates. Celda de Connor se abrió una brecha,
la puerta se abrió por cargas moldeadas. El corazón de Seleni se detuvo, él se había ido. O liberados por la resistencia o muertos en los combates. Movimiento Majestad, giró para ver a Connor emergiendo del humo. Sus manos de alguna manera libres de restricciones, sosteniendo a un Albari herido guardia. Cojeaba gravemente, le salía sangre de una herida en la cabeza, pero su atención se centró en la guardia. Ella necesita atención médica, le dijo a Seleni mientras si fuera perfectamente normal que un prisionero ayudara a sus captores. Tomó la metralla cuando estos salían a la de la puerta. Tera del arma quebró, la orientación de Connor. Paso de la guardia. Comandante, espere, dijo Seleni, mirando a Connor con incredulidad. ¿Qué pasó aquí? La resistencia de la célula tratado de libre de mí, Connor explicó, la reducción de la guardia herido con cuidado. Me negué, les dije que no me iría, que este intento de asesinato fue estratégicamente inútil y moralmente incorrecto. Él hizo una mueca. No se lo tomaron bien, comencé a pelear con los guardias, y yo, hizo un gesto ante la carnicería. En cambio, ayudé a defender a tu gente. ¿Por qué? La pregunta ráfaga de Seleni. Eran tu gente viniendo a rescatarte. Eran mis antiguos camaradas cometiendo un error que solo empeoraría las cosas. Connor corrigió. Matarte solo pondría a alguien de línea más dura en el poder. Y él encontré sus ojos. Y empiezas a cuestionar el imperio que heredaste. Lo he visto en nuestras conversaciones. Tú eres cambiando, pensando diferente. Eso vale más que mi libertad. Seleni miró fijamente a este humano que había elegido para proteger a sus captores de su propia liberación. Y algo fundamental cambió en su comprensión de la fuerza y lealtad. Equipo médico para asegurar la retención, ella ordenó. Luego a Connor, está sangrando. Lo he pasado peor, dijo con una leve sonrisa. Luego sus piernas cedió y Seleni lo atrapó antes de que sus guardias pudieran reaccionar. Ella lo abrazó, este enemigo, este prisionero, esta persona imposible que de alguna manera se había convertido en el centro de su control estricto mundo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Comandante Tera, el preso es trasladado a los cuartos de los huéspedes de inmediato. Atención médica completa, sin restricciones. Majestad, la seguridad del riesgo es mío para manejarlo. Él acaba de guardar al bar y vive a costa de su propia libertad. Eso merece reconocimiento, no encarcelamiento. Seleni miró hacia abajo con Nor, que se estaba desvaneciendo por la pérdida de sangre pero aún estaba consciente. Y tal vez a tiempo aprendí de alguien que entiende que la fuerza y la compasión no son mutuamente excluyentes. Connor sonrió antes de que la inconsciencia se lo llevara. ¿Tomó usted el tiempo suficiente para averiguarlo? Connor se despertó en cuartos que definitivamente no eran una célula. Muebles reales. Ventanas que muestran la nebulosa afuera. Zumbido de equipos médicos en silencio junto a la cama donde los médicos de Albari habían tratado sus heridas y la reina Seleni Bártara sentada en una silla junto a esa cama luciendo exhausta y vulnerable en formas que nunca había visto. Te quedaste, dijo, con voz áspera. Tú defendió a mis guardias cuando podrías haber escapado, respondió Seleni. Parecía que valía la pena reconocerlo. Te lo dije matando empeorarías las cosas. No, podrías haberte ido sin participar en el asesinato. Deja que mis guardias se encarguen mientras tomabas la libertad ofrecida. Seleni se inclinó hacia adelante. Tú elegiste lucha por las personas que te han mantenido prisionero. ¿Por qué? Connor consideró la pregunta cuidadosamente. Porque he llegado a te importa lo que te suceda, no como reina o emperatriz, sino como una persona que está empezando a cuestionar los muros que ella has construido. ¿Y por qué hizo una pausa? Porque he visto quién podría ser en nuestras conversaciones. Alguien que lidera con sabiduría en lugar de solo poder. Alguien que podría cambiar un imperio desde él de adentro hacia afuera. Eso es imposible. Probablemente. Connor estuvo de acuerdo. Pero los humanos son buenos en cosas imposibles. Seleni se rió. Un sonido genuino que Connor nunca había escuchado de ella. Mis asesores quieren que te ejecuten más que nunca. Eres demasiado peligroso, demasiada influencia en mis decisiones recientes. ¿Y qué quieres? Quiero a Seleni detenido, eligió la vulnerabilidad por encima de la seguridad. Quiero entender cómo miras un imperio construido sobre el miedo y ves potencial para algo mejor.
Quiero aprender a liderar sin sacrificar cada conexión humana. Quiero su voz agrietado ligeramente. Quiero dejar de estar sola y no sé cómo sin desmantelar todo lo que soy. Connor extendió la mano, tomó su mano a pesar de la diferencia de especies y el desequilibrio de poder. Empiezas eligiendo de manera diferente, no todo a la vez. Pequeñas decisiones como perdonar a los guardias que fueron coaccionados. Como escuchar perspectivas que desafíen las tuyas, como admitir que no tienes todas las respuestas. Si tomo esas decisiones, seré visto como débil, desafiado, posiblemente derrocado. Tal vez, Connor. Reconocido. Pero vale la pena no saber si mantener el poder absoluto vale la pena, nunca ser amado en lugar de temido. Seleni se quedó callada por un largo momento, mirando sus manos juntas. Albari y humano, conquistador y conquistado. Dos gente que debería ser enemiga, pero que de alguna manera se había convertido en algo completamente diferente. No sé cómo ser otra cosa de lo que me criaron para ser, admitió. Un arma, una herramienta del imperio, yo tampoco lo hice durante mucho tiempo. Familia militar criada en servicio y sacrificio. Connor apretó su mano suavemente. Tomó Lowing la gente que amo para darse cuenta de que el deber sin conexión es solo muerte lenta. Entonces, aprendí a dejar entrar a la gente, a ser vulnerable, y descubrí que las personas que valía la pena conocer no necesitaban que yo fuera perfecto. Solo necesitaban que fuera real, no sé si puedo hacer eso. Acabas de hacerlo, señaló Connor. Usted admitió no sabes cómo. Eso es vulnerabilidad. Eso es real. Que Seleni sintió lágrimas amenazando una emoción mostrar ningún monarca Albari debería mostrarse y no trató de detenerlos. No puedo libérate. Mi consejo lo vería como debilidad. Lo sé, pero no puedo matarte, tampoco. Te has convertido. Ella luchó por las palabras. La única persona que me ve como más que mi corona. Yo no puedo perder eso. Luego encontramos una tercera opción. Connor dijo cambiamos las cosas gradualmente. Y usa mi presencia como asesor no oficial para cambiar política hacia la negociación en lugar de la conquista pura. Muéstrale a tu imperio que la fortaleza puede incluir compasión. Eso llevará años, posiblemente décadas, no me iré a ninguna parte, dijo Connor con una leve sonrisa. ¿A dónde iría? Atrás a una guerra en la que ya no creo. De vuelta a las tácticas de resistencia que cuestan vida sin cambiar nada fundamental. Él la miró a los ojos. O podría quedarme aquí y te ayudará a construir algo nuevo. Un imperio que se hace espacio para las diferentes voces que se conduce a través de la sabiduría en lugar de solo fuerza. Tú haz eso. Ayudar a que el imperio que conquistó a su gente. ¿Qué lo hago para ayudarte a convertirte en el líder que eres capaz de ser, y tal vez en el proceso de convertir un imperio en algo vale la pena que pertenecen a? Seleni aceptó esa oferta, entendiendo su imposibilidad. Y a su necesidad. Entonces ella hizo una elección que define todo lo que siguió. A continuación, estancia, no como prisionero, pero como ella hizo una pausa, buscando el término derecho. Como alguien que me recuerda que los imperios están hechos de personas, no solo de recursos. Alguien que me ayude a recordar ser humano, Albari, lo que sea, ser una persona en lugar de solo una corona. Puedo hacer eso, dijo Connor. Aunque justo advertencia, voy a desafiarte, cuestionar tus suposiciones, hacerte sentir incómodo cuando vuelvas a lo viejo. Patrones. Bien, dijo Seleni y lo decía en serio. Necesito eso. Se sentaron juntos en la tranquilidad de los cuartos médicos, dos personas de lados opuestos de una división imposible y comenzaron la lenta el trabajo de construir algo sin precedentes. Llevaría años. Seleni enfrentaría resistencia de asesores de línea dura que veían sus reformas como una debilidad. Connor navegaría por el imposible espacio de ser humano entre Albari, asesorando a un imperio que había devastado a su pueblo mientras trabajaba por la paz. Habría contratiempos y luchas, momentos en los que viejos patrones se reafirmaron y los nuevos enfoques fracasaron. Pero gradualmente, el imperio comenzó a cambio. Conquistado mundos recibido más autonomía. Las medidas punitivas disminuido, las negociaciones reemplazaron la subyugación automática. Y en el centro de todo, Seleni aprendió a liderar con autoridad que no requería miedo. Guiado por alguien que había visto en su soledad y elegido para estar al lado de ella de todos modos.
5 años después de que Connor I se quitó su casco en el trono de la Cámara, el eterno soberano alojó las negociaciones de paz con la resistencia humana. La guerra que parecía interminable estaba concluyendo no por completo victoria, pero a través de un acuerdo negociado. Connor estuvo al lado de Selene del trono durante la ceremonia de firma, no como prisionero o incluso consejero formal, sino como la persona que la había ayudado a comprender que la verdadera fortaleza incluía el coraje para cambiar. Al visitar dignatarios cuestionaron por qué un humano estaba tan cerca del trono de Albari, el de Selene la respuesta fue simple. Porque él me mostró que los imperios más fuertes no se construyen sobre el miedo. Se basan en el coraje de admita cuando se equivoca, aprenda de fuentes improbables y elija la conexión sobre el control, agregó Connor con humor característico. Además, porque alguien necesita decirle cuando está siendo demasiado emperatriz y no es suficiente una persona. Trabajo a tiempo completo. Esa noche, después de que los dignatarios partió y el barco se calmó en el ciclo nocturno, Selene encontró a Connor en el plataforma de observación, mirando a la nebulosa que había sido testigo de su viaje imposible. Retire su casco, dijo en voz baja. Connor se volvió, sonriendo porque no había usado combate, armadura en años, pero él entendió lo que ella quería decir. El eco de ese primer encuentro cuando todo había cambiado. No estoy usando uno, señaló. Lo sé, pero quería recordar eso, momento en que te ordené que te lo quitaras y vi tu cara y todo lo que creía saber sobre la fuerza y la debilidad colapsó. Connor se acercó, le tomó la mano entre las suyas. ¿Qué viste que cambió? Cosas. Compasión donde esperaba odio, comprensión donde esperaba juicio, y alguien que miró mi soledad y no la explotó, simplemente la reconoció y me ofreció conexión. En cambio. Y ahora veo a la persona que me ayudó a convertirme en alguien a quien puedo respetar, que estuvo a mi lado a través de un cambio imposible, que eligió ayudarme a construir algo mejor en lugar de solo escapando a algo más fácil. Se pararon juntos a la luz de la nebulosa. Dos personas que deberían haber sido enemigos, pero se había convertido en algo más profundo que la amistad, más fuerte que la alianza, no del todo amantes. Las complicaciones de las especies y la historia hicieron que eso fuera tenso, pero socios en el verdadero sentido. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó Connor. Elegir este camino en lugar de pura conquista. Hubiera sido más sencillo. Lo simple no es lo mismo que lo correcto, dijo Selene. Y no me arrepiento. Un imperio construido sobre el miedo eventualmente se habría desmoronado. Estamos construyendo algo que podría en realidad, el último. Algo basado en el consentimiento en lugar de la coerción. Todavía mucho de trabajo por delante. Siempre lo será. Selene estuvo de acuerdo. Pero no lo estoy enfrentando solo más.